tardes a todas y todos. Damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, siendo las 12 horas con 5 minutos, por lo que para el desahogo del primer punto del orden del día establecido en la convocatoria presentada a cada una de las magistraturas, solicito al secretario general de este tribunal tenga bien informar, tomar lista de asistencia y en su caso declarar la existencia de quórum legal. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Carolina Chávez Rangel. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. Presente. Presente. Hago constar, magistrado presidente, que se encuentran presentes 5 magistraturas, por lo que certifico que existe quórum legal para iniciar la sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum legal para sesionar, se declara instalada la sesión y pido al secretario general proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión del día de hoy. Con el permiso de la presidencia, se dará cuenta de un proyecto de resolución de un expediente incidental y 2 juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, cuyas claves de identificación, nombre de los promoventes, nombre del incidentista y autoridades responsables se detallan en la convocatoria correspondiente. Continuando con el tercer punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y aprobación del proyecto de resolución del expediente incidental de SIN-02/2020, referente al expediente principal de SIN-JP-23/2019, expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Carolina Chávez Rangel, por lo que le pido que ya sea de manera personal o a través de un secretario de estudio y cuenta adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias, presidente. Sería entonces la secretaria de estudio y cuenta, Mayra Samaniego, quien dé cuenta del proyecto que se somete a su atenta consideración. Gracias. Adelante. Con su venia, magistrado presidente, magistradas y magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al incidente de inejecución por cumplimiento de sentencia identificado con la clave TESIN 02/2020, promovido por el ciudadano Juan Gabriel Vallardo Valdés, respecto de la ejecutoria dictada por este tribunal el pasado 13 de diciembre del 2019 en el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano identificados con clave TESIN JDP 23/2019, interpuesto por el mismo ciudadano en contra de la omisión del Congreso del Estado de Sinaloa de dictaminar la iniciativa a la Ley de Pensiones del Estado por él presentada. En el proyecto que se somete a consideración del Pleno, se propone declarar que el Congreso del Estado de Sinaloa ha realizado actos en vías de cumplimiento a la ejecutoria antes referida. Asimismo, se ordena a las autoridades responsables continuar realizando todos los trámites relacionados al cumplimiento de la sentencia, así como a seguir informando a este órgano jurisdiccional, acompañando la documentación atinente. Finalmente, se dejan a salvo los derechos del incidentista para que en su momento realice lo que a su interés convenga. Con respecto a considerar en vías de cumplimiento la ejecutoria recaída en el expediente del juicio ciudadano TESIN JDP 23/2019, en el que se ordenó al Congreso del Estado instruyera a la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social emitir de inmediato el dictamen correspondiente. El proyecto considera así, toda vez que lo ordenado por este tribunal constituye la emisión de un dictamen de forma inmediata,
en virtud de lo cual se estima que la acción de dictaminar como una actividad propia de las comisiones del Congreso del Estado no significa simplemente emitir un acuerdo aprobatorio declinatorio a la iniciativa presentada, sino que en sí misma la emisión de un dictamen lleva implícita la previa y necesaria realización de diversas tareas legislativas. Es por ello que el proyecto de resolución, al realizar la valoración de las documentales remitidas por la responsable, establece que las constancias que obran en autos evidencian una actividad legislativa ininterrumpida, acorde a las condiciones técnicas de estudio y de análisis que a juicio de la responsable han sido necesarias para estar en posibilidad de asumir un criterio que sustente el dictamen del cumplimiento que nos ocupa. Lo anterior, ya que las constancias remitidas, una vez dictado el fallo cuyo cumplimiento se demanda el pasado 17 de diciembre, así como lo ha dicho y remitido con motivo del informe que se rindió el pasado 13 de febrero, lo requerido el 28 de febrero con motivo de los requerimientos efectuados durante la sustanciación del presente juicio, a la ponencia quedó evidenciado que la responsable no ha permanecido en una inactividad que permita concluir en la ejecución del cumplimiento del fallo dictado el pasado del 13 de diciembre. Asimismo, se constata la realización de acciones pertinentes para el cumplimiento como ha sido el requerimiento de un estudio actuarial por parte del Congreso del Estado a la Secretaría de Finanzas del Estado, que acorde a lo establecido en dichas constancias, permitirá el otorgar parámetros objetivos y especializados para una adecuada toma de decisión conjunta entre las autoridades a quienes impactaría la reforma iniciada por el ciudadano incidentista. De ahí que el proyecto sostenga que los argumentos del incidentista son infundados. Es la cuenta. Muy bien. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados del proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar pronunciándose lo mismo en el momento oportuno. Pide la palabra a la magistrada Maisola Campos Montoya. Adelante, magistrada. Adelante, magistrada. Con el permiso de la presidencia, magistradas, magistrado, mi participación será muy breve. En principio, para expresar que acompaño el sentido del proyecto, apartándome de la totalidad de las consideraciones jurídicas por cuanto hace al considerando segundo, denominado procedencia, relativo a la oportunidad. Desde mi óptica, se debe de atender el contenido del artículo 108 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, que establece, entre otros, el plazo de 30 días para hacer valer el incidente de inejecución de sentencia, partiendo que en la sentencia objeto de incumplimiento se ordenó la inmediatez de ello. Para la de la voz se debe los 108 de la Ley del Sistema de Medios correspondiente al plazo, y este debe de computarse a partir del día siguiente de su notificación, acorde con el criterio sustentado en el expediente incidental TESIN-01/2020 dentro del expediente principal TESIN JDC 21/2019. En el caso concreto, el plazo inició el día 17 de diciembre de 2019 y feneció el 14 de febrero, y el incidente fue presentado el 11 de febrero, evidenciando que está dentro de los 30 días establecidos en el artículo 108 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación. Por tal motivo, me aparto de los argumentos sustentados para la procedencia del incidente, consistentes en que se actualiza día a día al ser de tracto sucesivo. Tampoco coincido en basar su procedencia únicamente en el cumplimiento del requisito legal sobre la subsistencia de la materia que no ha sido cumplida, o desde el punto de vista de la obligatoriedad con que cuenta este tribunal
para hacer cumplir sus sentencias. Por estas razones expresadas es que me aparto de los argumentos jurídicos que se desarrollan para sustentar la procedencia del incidente que nos pone a consideración la ponencia de la magistrada Chávez. Presidente, ¿es cuánto? Muchas gracias, magistrada Maisola Campos. Si hubiese alguna intervención. Adelante, magistrada Carolina Chávez. Sí, nada más para precisar, entiendo que ya fijó su posicionamiento la magistrada Maisola, pero sí quería aclarar que el proyecto en ningún momento omite citar el 108, lo puede encontrar en la página 9, en donde se refiere. Por otra parte, a manera de supuestos de procedencia del incidente de la ejecución por incumplimiento de sentencia abierto a petición de parte, la Ley de Medios en su artículo 108 establece que la parte interesada podrá hacerlo valer en un plazo de 30 días, textualmente lo dice el proyecto, sin establecer a partir de cuándo se realiza el cómputo correspondiente. Asimismo, establece que debe subsistir la materia de la sentencia y ser viable legalmente su ejecución. Otra cuestión que me gustaría precisar, lo cual tampoco pasa en el proyecto, es que la procedencia no se basa únicamente en la viabilidad de los hechos que se demandan, que es el cumplimiento de la sentencia en este caso concreto, sino que el apartado de procedencia lo que hace es un análisis del marco jurídico normativo que tenemos en nuestro estado. Y en nuestro estado, antes de la anexura que le acabo de dar de la página 9, en la página 7 y 8, que son dos previas a lo que se hace en la procedencia es traer a colación todo el marco jurídico en el que está inmersa la expresión de los 30 días del 108. Es decir, para la ponencia, para la magistrada ponente, no es de alguna manera no es pertinente atender solamente el 108, sino hacer una interpretación sistemática de en dónde está citado el 108, que es en un capítulo que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias a las que está obligado el tribunal, y en base en ello se hace la interpretación de acuerdo a cómo está el marco en el estado, ¿no? De manera que estuve revisando los antecedentes, los precedentes que tiene este tribunal, y entiendo que anteriormente se ha hecho con el 108, sin embargo, en este caso en particular no cabía esa interpretación de basarnos solamente en el 108 por tratarse de una omisión que ordenamos en un plazo que no se contaba por días, sino la manera en que le ordenamos al Congreso fue con el término inmediato. De ahí que se tuviera que adecuar un marco considerando todo su contexto. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, magistrada Carolina Chávez Rangel. Si hubiese alguna otra participación. La magistrada Verónica García pide el uso de la voz. Adelante, magistrada Verónica. Sí, abra su micrófono, por favor, magistrada. A ver. Magistrada. Su micrófono. Con el compañeras y compañeros magistrados, brevemente para manifestar que si bien comparto el sentido del proyecto y comparto que la presentación del incidente de inejecución que estamos conociendo es oportuno, me separo de los argumentos justamente establecidos justamente en el apartado de oportunidad consistente
consistente en donde se señala que el incidente de inejecución es oportuno porque el acto es de tracto sucesivo, cuyos efectos se actualizan día a día. En esa parte del argumento me separo, compañeros y compañeros magistrados, magistrada ponente. Así es. A mi juicio, si bien tenemos claro que tratando de actos omisivos opera esta regla, opera esta regla general de tracto sucesivo, no es así cuando estamos en presencia de la presentación de un incidente de inejecución. A mi juicio, esta figura se rige por lo resuelto, por lo ordenado en la sentencia, en los términos que se ordenó su cumplimiento, por lo establecido en nuestra ley y nuestro reglamento. Esto es así, si me permite, y hago un resumen. El artículo 74 de nuestra ley de medios señala que las sentencias que pronuncie este tribunal deberán de verse por escrito y, entre otras cosas, establecer pasos de su cumplimiento. Como sabemos, hemos emitido sentencias en que señalamos plazos determinados en días. En otras ocasiones ordenamos cumplimiento de sentencias en plazos que no son cuantificables en días, es decir, breve término, plazo razonable, inmediatamente, como estamos en este supuesto. En ese contexto, a su vez, los artículos 79 y 80 del reglamento interior de este tribunal señala que las sentencias deberán cumplirse dentro del plazo establecido en las mismas. También se señala que el tribunal de oficio o a petición del actor abrirá el incidente y que el incidente de inejecución de sentencia deberá promoverse dentro de los 30 días. Por eso sostengo que si bien ordinariamente en los actos omisivos se actualiza la figura de tracto sucesivo cuyos efectos son día a día, en este supuesto de presentación de incidentes de inejecución, no es así. Debemos de atendernos a lo, insisto, a lo que se ordenó en la sentencia y en otros párrafos considera reglas procesales atinentes a la oportunidad de este incidente están vinculadas con el plazo que señale la autoridad resolutora para acatar la sentencia. Y a partir del día siguiente de que culmine, va a ocurrir como vemos. Los magistrados, estoy de acuerdo que el incidente se haya presentado oportunamente, dado que se interpuso dentro del plazo legal de 30 días y no por actualizarse la violación cada día, al no ser un hecho de tracto sucesivo. Es cuanto, presidente. No se escucha. No se escucha, presidente. Gracias, magistrada Verónica García. Pide la palabra la magistrada Carolina Chávez y el magistrado Diego Fernando Medina. Le damos la palabra a la magistrada ponente. Sí, gracias. La verdad es que me fue un poco complejo seguir la idea de la magistrada Verónica porque se le está cortando la voz. Pero lo que entiendo al final de su intervención, que dijo muy claramente, muy contundente, es: no se trata de un hecho que podamos considerar de tracto sucesivo, porque tenemos que atender a lo dicho en el expediente principal, en la sentencia principal, y no andar ahorita como calificándolo el hecho de nueva cuenta. ¿Estoy interpretándola bien, magistrada, o me equivoco? Correcto. Si gusta, le vuelvo a señalar mi conclusión de toda la exposición.
Y Por favor. reitero, estoy de acuerdo que el incidente se haya presentado oportunamente, dado que se interpuso dentro del plazo legal de 30 días y no por actualizarse la violación cada día, de día a día, al no tratarse de un hecho de tracto sucesivo. Muy bien. Entiendo. Adelante. Gracias. Adelante, magistrada Carolina. Gracias. Entiendo que lo que coincide un poco con lo que dice la magistrada Maisola en cuanto a que se debe, a su consideración, debe de decirse que la única razón por la que es procedente es porque está dentro de los 30 días, ¿es correcto? ¿Lo de ambas? Ok, Maisola confirma que sí, la magistrada Maisola. No sé si la magistrada Verónica confirmaría la misma tesis. Y el magistrado Diego también. O bueno, si gustan, escuchamos al magistrado Diego, a lo mejor puedo articular algo. Muchas gracias. Adelante, magistrado Diego Fernando Medina. Gracias, presidente. Este asunto que estamos tratando, se interpreta un artículo de nuestra legislación electoral. Y considero que desde un punto de vista, en el caso de la oportunidad, esa quedó superada al presentarse dentro del plazo de los 30 días. Yo veo innecesario un análisis en ese sentido, ¿no? Lo veo innecesario porque si estuviéramos en otro escenario, en un caso hipotético en donde se hubiera presentado el incidente fuera de los 30 días, pues ahí sí creo yo que podríamos hacer una interpretación extensiva, una interpretación sobre ese precepto legal, ¿no? Sin embargo, creo que hasta este momento la oportunidad quedó superada completamente en el expediente y por esa razón yo tampoco comparto en ese sentido esa interpretación. En el fondo del asunto, en los resolutivos del incidente, completamente con el proyecto. Sin embargo, sí quiero manifestar que me cuesta mucho trabajo transitar sobre un planteamiento que en este momento no está expuesto y no se actualiza porque definitivamente está dentro de la norma. Se presentó en tiempo. Muchas gracias. Magistrada Verónica García pide la palabra. Tiene la palabra, magistrada. Gracias, presidente. Con el permiso de la presidencia, si me permite, presidente, resumir un poco y más atrás de mi planteamiento, porque considero que tiene variantes a las propuestas que plantean los argumentos que expone la magistrada Maisola y el magistrado Diego. Dado que los problemas técnicos creo que no se permitió en términos más lúcido que se viera lo que argumentaba. Si me permite, presidente, señalaba, estoy de acuerdo, no comparto el argumento que propone el proyecto en el sentido que el incidente de inejecución es oportuno porque estamos en presencia de un acto de tracto sucesivo que se actualiza día a día. No comparto esa construcción argumentativa. Lo anterior, dado que señalaba que si bien tenemos claro que tratándose de actos omisivos, ordinariamente aplica la regla del tracto sucesivo, pero no en el caso concreto que estamos analizando la presentación de un incidente de inejecución. En este supuesto, a mi juicio, lo que debemos atender es lo que se ordenó en la sentencia para el cumplimiento de la misma, lo que se ordenó en la sentencia, que en el caso fue en lo inmediato, y
lo que señala nuestra ley de medios que nos rige y nuestro propio reglamento. En ese sentido, señalaba el criterio que yo propongo es que con base en el artículo 74 de nuestra ley de medios, que establece que las sentencias se regirán, en las sentencias se establecerá el plazo y términos de su cumplimiento. En la sentencia cuya inejecución se reclama, se estableció un plazo, no en días, pero este tribunal estableció un plazo. Señalamos que en lo inmediato. Entonces, esto nos lleva a un análisis de la existencia de plazos en nuestras resoluciones, de plazos determinados en días. Y hay plazos no determinados en días que hemos usado, como es en el caso donde usamos los términos breve término, plazo razonable, inmediatamente, dado la naturaleza del cumplimiento que se ordena. Entonces, si nuestra ley ahí, aunque no sea establecido en días, este tribunal en la sentencia estableció un plazo de cumplimiento, acatando lo que dice el artículo 74 en nuestra ley de medios, que las sentencias deben de establecer en plazo. Eso lo corrobora los puestos en los artículos 79 y 80 del reglamento, que señalan que las sentencias del Pleno deberán cumplirse dentro del plazo establecido en las mismas. Asimismo, que también señalan que el tribunal de oficio o el actor a petición de parte abrirán el incidente transcurrido el plazo otorgado en la sentencia. Es decir, siempre hace referencia al plazo que se otorgó en la sentencia. Sí. Esa es la diferencia, ¿por qué no? En los actos omisivos hay una conducta contumaz, no hay todavía cuando se aplica el criterio de tracto sucesivo, no hay una sentencia del tribunal. Aquí ya hay una sentencia que ya estableció un plazo indeterminado. Por eso yo insisto que las reglas procesales atinentes a los incidentes como el que estamos resolviendo están vinculadas al plazo que se otorgó en la sentencia y a partir del día siguiente de que culmine ese plazo transcurrirán los 30 días. Aquí la interpretación que debemos de entender es que nosotros establecimos en lo inmediato. Entonces, este plazo, no en días, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, en ese sentido, el tiempo, lo inmediato entendido como el tiempo necesario para realizar o para atender lo ordenado, entonces yo por eso insisto, con ese fundamento y con esa construcción, es la propuesta que hago para llegar a la misma conclusión de que el incidente de inejecución se presentó oportunamente dentro de los 30 días establecidos en la sentencia. Dentro de los 30 días establecidos en la ley, en términos del ordenado en la sentencia. Muy bien. Y la palabra a la magistrada Carolina Chávez. Adelante, magistrada. Bueno, ok, entonces ahora sí se dividieron un poco ya los temas, ¿no? Con respecto a, muchas gracias, magistrada Verónica, ya ahora no se interrumpió el audio y logré hilar muy claramente lo expone, ¿no? La idea de que ya hay un plazo determinado y esa discusión ya se agotó en la cuestión principal y que lo que debe constreñirse este proyecto es el seguimiento, el cumplimiento y no hacer referencia a que si es de tracto sucesivo la omisión. A lo mejor ahí está la discrepancia de criterios, que lo que el proyecto pretende bautizar, digamos, permítanme decirlo así, con el tema del tracto sucesivo, que no lo estoy ligando a ninguna
materia en específico, sino en la figura del tracto sucesivo como una figura procesal, ¿no? Que le permite al impetrante, en este caso, acudir acudir al acceso, hacer uso de su acceso a la justicia en tanto permanezca una omisión, ¿no? Eso es lo que el proyecto busca dejar claro de alguna manera en ese sentido, ¿no? Lo que no logro a lo mejor materializar es si hay alguna propuesta por parte de la ponencia de la magistrada Verónica respecto a modificar este proyecto que se somete a su consideración para entonces considerarlo de ya sea retirar, modificar o alguna cuestión que ella no considera así. Si no hubiera una propuesta en concreto, yo pediría entonces que lo ya concretarnos a la votación, pero estoy atenta si hay alguna propuesta. Y por otro lado, entiendo la postura del magistrado Diego. Perdón, magistrado Diego, parece que quiere hacer uso de la voz. No, adelante, te concluye. Perdón. Con referencia a lo que mencionaba el magistrado Diego, que entiendo es otro tema totalmente diferente, es lo que busca el proyecto al no limitarse a contar los días, como entiendo que históricamente lo ha venido haciendo este órgano jurisdiccional, y lo ha, de ninguna manera la ponente considera que se ha venido haciendo mal, ni mucho menos, simplemente en aras de esta particularidad que tiene este proyecto, se buscaba un proyecto, valga la redundancia, que tuviera una congruencia argumentativa en tanto se ejecute la sentencia y logremos sacar aquella constancia de que esta sentencia ya ha sido cumplida. Es decir, no esgrimir, no poner a su atenta consideración un proyecto que se limite a contar los días y ahorita decir tengo por oportuna la presentación del escrito de incidente con base en que estamos en el día 17 de 30 y posteriormente poner a su atenta consideración un proyecto que va a tener razones diversas. Ese fue el motivo de esta construcción que, como lo dije en la intervención que pretendía atender los planteamientos de la magistrada Maisola, en cuanto a que no se hizo un capítulo de oportunidad, sino que se hizo uno más amplio, que es el de procedencia, y por tanto se propone es el análisis del marco normativo en su conjunto y no el que nos permite solamente contabilizar los días. No sé si con ello logré dar a entender el contexto en el que esta propuesta se realiza. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, magistrada. Ahora sí, magistrado Diego Medina, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Muy clara la exposición del planteamiento, magistrada Carolina. Definitivamente sí, yo voy con el sentido de cuantificar en términos de ley, incluso insertar una tabla si es necesario, en donde saquemos los días para llegar a esa conclusión de que es oportuno. ¿Por qué razón? Porque en este momento no está sujeto a litis el tema de oportunidad. En este momento nadie ha planteado este tema y creo que estamos generando un criterio en este punto en donde lo veo no aplicable al incidente en este momento. Quizá tengamos la oportunidad en su momento de hacer un análisis profundo, si existe alguna antinomia en ese sentido, por tratarse de un procedimiento de ejecución de sentencia. Sin embargo, desde mi punto de vista, en este momento no lo veo jurídicamente viable, porque incluso estamos entrando a explicar algo que no le veo la utilidad jurídica, ¿no? Ese es mi planteamiento.
Por eso yo iría únicamente a centrarse a esa regla procesal, a ese requisito sine qua non de computar el plazo de la presentación en términos de la ley. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues ya no hay ninguna otra participación. Yo voy a dar a conocer pues mi postura, señalando que estoy de acuerdo con el sentido de la sentencia que nos propone la magistrada Chávez Rangel. Ello porque el de la voz coincide con la conclusión a la que arriba la ponente. Conclusión relativa a que el H Congreso del Estado de Sinaloa se encuentra en vías de cumplimiento de la sentencia dictada por este tribunal en el expediente principal de clave JDP-23/2019. Sin embargo, disiento del estudio que la ponencia realiza en el apartado de la oportunidad de la demanda, que la ponencia denomina procedencia. Lo anterior es así, muy brevemente. Se enmudeció el micrófono, presidente. O sea, pero sí se escuchó lo anterior, ¿verdad? Sí. Decía yo que en el apartado que la ponencia realiza una argumentación que para el caso concreto no la considero necesaria. Estamos hablando de este caso y por tanto coincido ahí con los posicionamientos que realiza el magistrado Diego Medina, la magistrada Marisola Campos. Ello porque la demanda incidental presentada por el secretario general del Sindicato de Trabajadoras al Servicio del Estado, Juan Gabriel Vallardo, fue presentada dentro del término legal de los 30 días que establece por la ley de la materia. Entonces, esa es mi posición. Yo estoy totalmente de acuerdo con el sentido del proyecto que presenta la magistrada Carolina, pero sí me apartaría con respecto a el capítulo llamado procedencia, que para mí pues es un asunto que fue presentado dentro de lo que marca el artículo 108, que es el de 30 días, y como ya venían diciendo, pues pudiera ser que haya un caso donde tengamos que entrar al estudio pero en este caso concreto lo considero innecesario. Por eso me apartaría con respecto a eso, pero totalmente de acuerdo con el sentido del proyecto. Al no haber más intervenciones, podemos tenerlo por suficiente. Señor presidente, si me permite. Sí, magistrada. Sí, magistrada Verónica. Sí, presidente, es que he escuchado detenidamente las participaciones. Ajá, y creo que a excepción de la ponente, magistrado Diego, magistrada Marisola, la presidencia, estarían de acuerdo, su planteamiento es de que no se actualiza la figura del tracto sucesivo efecto de determinar la oportunidad. Sin embargo, mi argumentación aquí, en esa parte también estoy de acuerdo. Lo que habríamos de precisar es a partir de cuándo, cómo se realizan el cómputo para señalar que está dentro del plazo de los 30 días. Entonces, si me permiten mi planteamiento, voy a volverlo rápidamente, si me permiten, presidente, para precisar cómo la voz considera debe de hacerse el cómputo de la oportunidad en este caso. Aun cuando, como ya lo señalé, el plazo no está fijado en días. Entonces,
en ese sentido, o sea, retomo, el tribunal estableció un plazo indeterminado para el cumplimiento de la sentencia que nos ocupa en ese incidente de inejecución. Se estableció que para acatarla sería en lo inmediato, entendido como lo sabemos por criterios, como el plazo, el tiempo necesario para emitir el dictamen, lo que se ordenó. De mi punto de vista, tal plazo de manera inmediata debe vincularse con las circunstancias y contextos del caso, así como lo ordenado en la sentencia, es decir, tomando en cuenta todos los actos que debe llevar a cabo la responsable para cumplir con el fallo. Sin embargo, cuando el asunto verse sobre un incidente de ejecución de sentencia, como es el caso, el estudio sobre las actuaciones que debe realizar la responsable para cumplir la sentencia es materia del análisis del fondo del asunto. Esto es determinar si la responsable ha cumplido, incumplido o está en vías de cumplimiento. En estas condiciones, el inicio del cómputo de los 30 días para interponer un incidente de ejecución de sentencia dependerá si estamos en presencia de un plazo determinado o un plazo indeterminado. Insisto, estamos en el caso en presencia de un plazo indeterminado porque se ordenó que se atendiera la sentencia en lo inmediato. Vuelvo a reiterar, a efecto de esclarecer la exposición, lo anterior porque los plazos indeterminados adquieren una connotación específica de acuerdo al contexto y circunstancias de cada caso. Y al analizar un incidente de esta naturaleza, no es posible determinar una fecha de conclusión, puesto que esto es materia del fondo de la litis, por lo que al establecer el conocimiento cierto del acto impugnado, posible incumplimiento de la sentencia, de mi punto de vista, el posible incumplimiento de la sentencia es la fecha que se debe de considerar como inicio de los 30 días. Ello generará seguridad jurídica a las partes respecto al periodo para interponerlo. En el caso, el actor no manifiesta cuándo se enteró del acto. Por tanto, debe tomarse la fecha de presentación del escrito incidental. Es ahí la parte que ponga a su consideración, que yo, a efecto de computar cómo se va a argumentar que está dentro de los 30 días. Considero que debe tomarse la fecha de presentación del escrito incidental como inicio como inicio del plazo del legal. En ese tenor debe tenerse oportuna la demanda, puesto que se promovió el primer día, es decir, el 11 de febrero del año en curso. Es como yo haría los argumentos a efecto para los argumentos o la motivación a la conclusión de que el incidente de inejecución se presentó dentro del plazo de los 30 días. ¿Es cuánto, presidente? En micrófono. En micrófono, presidente. Sí. Adelante, magistrada Carolina. Sí. A ver, entonces, magistrada Verónica, sería una propuesta que de alguna manera retoma el contabilizar, pero a partir de la interposición del escrito. ¿Es así? Así, perdón. Si solicito el uso de la voz, presidente. Sí, adelante, magistrada. Sí, es correcto, magistrada, porque a mi juicio, como señalaba, estamos ante la presentación, estamos en la circunstancia de un plazo indeterminado. Y en los plazos indeterminados, el término empieza a transcurrir a partir del día siguiente en que el actor incidentista haya tenido conocimiento cierto del supuesto incumplimiento de sentencia. Me parece adecuado. Me parece adecuado y compatible con lo que el proyecto busca transmitir, y si la ponencia de la magistrada me lo permite, yo lo incorporaría a la propuesta. Por supuesto, magistrada. Por Muy supuesto. amable.
Pide la palabra a la magistrada Maisola Campos. Magistrada Maisola Campos, adelante. Gracias. Estaba encendiendo mi micrófono, magistrado presidente. Atento a la exposición que realizan mis compañeros magistrados y magistradas, reiterar mi postura. Es discordante a partir de cuánto se inicia a computar el plazo de los 30 días. La de la voz sostiene el criterio ya adoptado en el precedente que antes hice referencia, que para computar el plazo, aún tratándose de cumplimiento indeterminado, debe de realizarse a partir del día siguiente de la notificación que se realiza a la autoridad que debe de realizar las acciones tendientes a cumplir lo ordenado en una sentencia. Es por ello, nada más quería fijar correctamente mi postura. Para mí, no comparto y no acompaño el criterio respecto de cómo se computa el término cuando en una sentencia de nuestro órgano jurisdiccional se establece de inmediato. Nada más para precisar eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, agotadas las intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado. Por lo que le pido al señor secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor en los términos de mi intervención, anunciando de ser necesario un voto concurrente. Magistrada Carolina Chávez Rangel. Sería mi propuesta anunciando la incorporación de los planteamientos expresados por la magistrada Verónica. Okay. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor de la propuesta, en el entendido que la ponencia retomará los argumentos expuestos por la de la voz y retirará el criterio de la actualización del supuesto de tracto sucesivo. Magistrado Diego Fernando Medina. A favor del proyecto y me aparto de las consideraciones expuestas en el capítulo de oportunidad, tal y como lo señalé en mi intervención. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. Para emitir mi voto, yo estoy a favor del proyecto, en el sentido del proyecto, y como lo dije en mi intervención, me aparto nada más del apartado, digo, del capítulo de oportunidades. A ver, magistrada Verónica, quería... Sí, por favor, presidente, solicito el uso de la voz. Sí, magistrada. Gracias. Sí, magistrada. Gracias. Al momento de votar el asunto, hice precisiones de que estaba a favor sin formular voto concurrente, bajo que la consideración si la ponente hacía suyos los argumentos y retiraba la argumentación de tracto sucesivo. Y me gustaría saber la respuesta de la ponente, presidente, para tener claro. Así es, magistrada.
esas son las adecuaciones que haría. Si pudiera, por favor, compartirme lo que sea que lo que nos compartía ahorita para a la brevedad tener la firma nada más, y yo se lo remitiría con tachadito ahí los párrafos que tienen que ver con tracto sucesivo que se subsana con esta interpretación que nos compartía. En ese solicito el uso de la voz, presidente. Sí, magistrada, disculpe. En ese contexto, escuchando el acuerdo de la magistrada ponente, mi voto sería a favor. Adelante, señor secretario general. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos han sido aprobados los puntos resolutivos del proyecto con las modificaciones propuestas al considerando segundo relativo a la procedencia por los magistrados y magistradas Maisola Campos Montoya, Verónica Elizabeth García Ontiveros, Diego Fernando Medina Rodríguez y Guillermo Torres Chinchillas, por lo que el proyecto de resolución del expediente incidental TESIN-02/2020 referente al expediente principal TESIN-JDP-23/2019 ha sido aprobado. En consecuencia... Previo, antes, por favor, si me cede el uso de la voz. Magistrada Verónica Maisola. Sí, gracias. Sí, magistrada. Para precisar Adelante. la técnica, magistrado presidente, dado el sentido de la votación que 3 de las magistraturas están en contra de los argumentos del considerando segundo de procedencia, creo lo que procede técnicamente es que prevalezca el criterio de la mayoría, que es el que prevalece del órgano jurisdiccional. Es pregunta, por lo cual creo que la argumentación que prevalece en la sentencia es la de la mayoría respecto al tópico de oportunidad. Pero yo estaré atenta a las cuestiones técnicas que se mencionen al... Si pudiera precisar de acuerdo a qué artículo, porque aquí tengo el reglamento, me parece que no aplica eso, magistrado. O no sé qué está proponiendo. Magistrada Maisola. Sí, dado el sentido de los votos, respecto a la construcción argumentativa del considerando segundo denominado por procedencia, que estamos en contra de las argumentaciones, pregunto a Secretaría si lo que debe de prevalecer es el criterio de la mayoría en la sentencia definitiva o cuál es lo procedente. De acuerdo con lo votado, sería que prevalecería el criterio de la mayoría en función de que la resolución es del pleno del tribunal. Perdón, presidente. Quisiera hacer uso de la voz. Me gustaría que analizáramos ese punto con reglamento en mano, ley en medios, porque me parece que lo que se está proponiendo es una especie como de englose, cuando todos estamos en unanimidad conformes con el sentido del fallo. Las consideraciones son las razones por las cuales cada ponencia sostiene los resolutivos del fallo. Sin embargo, entiendo que la sentencia, el sentido de la votación con respecto a ordenarle al Congreso que continúen las labores de cumplimiento a la sentencia que emitimos el pasado 13 de diciembre es unánime. Entonces no me queda claro en la propuesta respecto a que prevalece un criterio, porque ahorita no estamos discutiendo si prevalece un criterio o no. La votación fue para determinar
si estaban de acuerdo con el proyecto o no estaban de acuerdo con el proyecto. Parece que esto es otro punto del orden del día de la sesión. Agotamos ya la discusión de la votación del proyecto. ¿Estamos tratando otro punto durante la sesión pública que no estaba previsto en la lista? ¿O cuál es el planteamiento? Si pudiera reformular su propuesta la magistrada Maizol. Adelante, magistrada Maizol. Una pregunta técnica, magistrada, dado el sentido de la votación. Para aclarar la duda respecto del contenido de la sentencia como una inquietud en lo personal, sin considerarlo como un debate, desde luego que no, en aras de tener certeza de lo que hoy estamos resolviendo. Con ese ánimo, magistrada y compañeros magistrados, atreví a hacerme el planteamiento ante la duda que me generó por primera vez en el tribunal, que nos pasa que un criterio argumentativo no tiene en alguna parte toral la mayoría de los pares. En ese sentido. Para abonar un poco el criterio que estableció Secretaría General, por el planteamiento que hace la magistrada Maisola, la primera parte del artículo 27 de la Ley de Medios, del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y participación ciudadana, establece que el tribunal resolverá siempre en pleno. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. Entonces, esa parte de la resolución tendría que prevalecer lo que la mayoría de los magistrados han votado. Perdón, presidente. Pido el uso de la voz. Sí, adelante. El 27 de la Ley de Medios. Sí. Sí, dice, el Tribunal Electoral resolverá siempre en pleno, punto y seguido, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate la presidencia tendrá voto de calidad. En este caso, la presidencia deberá exponer las razones jurídicas que sustenten su voto. Para que el Tribunal Electoral pueda sesionar válidamente, se requerirá la presencia de por lo menos 3 magistrados y magistradas, entre los cuales deberán estar quien ejerza su presidencia. Las funciones del Tribunal Electoral también están reguladas por su reglamento. Lo que dice el primer párrafo, entiendo que lo que se va a votar en mayoría son las resoluciones, ¿no? Y eso entiendo que ya lo hicimos, pero no me queda clara la duda técnica en dónde está prevista en la ley. Sí. Si me permite, presidente, sí se aprobó un proyecto, pero con las modificaciones planteadas por la mayoría. O sea, estamos aprobando un proyecto en un sentido, pero en tres magistraturas no coinciden con el planteamiento de la oportunidad. Entonces, correcto, se está aprobando un proyecto con las modificaciones que estamos aportando. Eso sí lo veo en ese sentido. Sí, en eso yo coincido. Ajá. O sea, entonces no podríamos decir que puede quedar vigente ese razonamiento cuando no fue aprobado. Desde mi punto de vista, no lo veo en ese sentido, ¿no? ¿Y cuál sería la duda técnica? No me queda claro. ¿O a qué se refiere lo que se va a discutir ahorita con respecto a cómo lo refirió la magistrada Maisola? Prevalecer el criterio. ¿Qué implica lo que está proponiendo o la duda que está planteando? Es lo que pediría la aclaración como integrante del pleno. El apartado de perdón, presidente, con el permiso.
que la sentencia contenga el criterio mayoritario respecto del punto de procedencia, es decir, que se adopte el criterio que veníamos sosteniendo la mayoría en el expediente incidental que correspondía a un precedente que nosotros tenemos. En síntesis, se debe de computar conforme al artículo 108 a partir del día siguiente en el que fue notificado la sentencia a la autoridad responsable. ¿Sería cuándo? Sí, magistrada Verónica. Muchas gracias, presidente. Entiendo que la mayoría, que la presidencia, magistrada Maisola Campos y magistrado Diego, entiendo, se está proponiendo el engrose, engrosar el apartado de oportunidad en los términos que han señalado exclusivamente. Entonces, esto me lleva a hacer dos precisiones y así lo entiendo. Dado que la magistrada ponente hizo suyos mis planteamientos del apartado de oportunidad, entonces, que expuse en esta sesión, al aceptar mis planteamientos ya forman parte del proyecto. Entonces, si eventualmente usted, la mayoría de este tribunal engrosaría y no estaría de acuerdo también con los planteamientos que hizo su servidora, porque al aceptar la ponente, insisto, ya están incluidos en el proyecto. Entonces, en ese sentido, esa es la primera precisión. Mi segunda precisión es que si se engrosa, esta postura que estamos aceptando la ponente y yo, pues tendríamos que formular voto concurrente. Tengo que nombrar a alguien. En ese sentido, presidente, si se engrosa este apartado, formularía voto concurrente. Ayer. Magistrada Carolina. Sí, gracias. Les invitaría a que viéramos el artículo 10 del reglamento interior de nuestro tribunal. Dice: en la fracción 7. Dice el artículo 10, las sesiones se sujetarán a las reglas y al procedimiento siguiente. La fracción 6, en efecto, contempla la figura del engrose. Sin embargo, dice, si el proyecto que se presenta es votado en contra, entiendo que nadie está emitiendo su voto en contra. Nadie lo ha dicho en esas letras. La figura de generar y cuidarnos, prevalecer los criterios, tiene que ver con en efecto, un engrose, situación que no se adecua a lo que dice nuestro reglamento. Dice, si el proyecto que se presenta es votado en contra por la mayoría del Pleno, la presidencia designa a la ponencia, a la magistratura, para que dentro de un plazo de 24 horas contadas a partir de que concluya la sesión, engrose el fallo con las consideraciones y razonamientos jurídicos expuestos por el voto de la mayoría para que surtan los efectos legales correspondientes. En consecuencia, si no hay votos en contra en este asunto, no podemos seguir lo que nos prevé el artículo 10, fracción sexta, en cuanto al engrose. Su criterio sigue prevaleciendo en tanto sus votos sigan emitiéndose. Es cuanto, presidente. No sé si con eso quedó resuelta la duda técnica de la magistrada Maisola. No se le escucha, presidente. Micrófono, magistrado. Micrófono. Tiene la palabra, secretario general. No, perdón, le decía del micrófono. Sí.
Ok. Sí, está pidiendo la palabra, secretario general. Sí, adelante, adelante. Sí, adelante. Ah, no, no, le estaba haciendo nada más la precisión de que no se escuchaba. Ajá. Ok. Bien. Entonces, el apartado de oportunidad pues quedará como lo establece la mayoría. O sea... No, presidente, lo que le acabo de leer del reglamento no lo establece así. el Solo se 27, puede hacer un engrose cuando hay votos en contra. Si ustedes están dispuestos a levantar un acta y revocar sus votaciones para votar en contra, entonces sí procedería un engrose. el 27 de la ley de medios, ya lo No, el leí. 27 de la ley de medios se lo acabo de leer y solo hace referencia a la votación mayoritaria de las resoluciones. Es contundente que cuando dice que los serán resueltos por mayoría. Así es, ya hemos resuelto, presidente. La cuestión que estamos haciendo ahorita no tiene que ver con la resolución de los proyectos. En el apartado de la oportunidad están 3 magistraturas que están en contra de ese aspecto de la sentencia. Por tanto, tendría que modificarse. Presidente, disculpe, pero no es lo que procede legalmente. Nuestro reglamento solo prevé, aparte la magistrada Maisola no ha precisado si lo que está proponiendo es un engrose. O no, nadie ha dicho la palabra engrose, no me queda claro en lo que están haciendo con un proyecto que yo someto a la consideración del Pleno y que merece el respeto de la investidura que tiene. Adelante, magistrado Diego. Y digo, yo no veo ninguna duda técnica, ¿no? Al final entiendo y respeto mucho a la ponencia, el trabajo que han realizado, pero yo preguntaría cómo vamos a notificar una sentencia en donde 3 de los magistrados no están de acuerdo en un criterio que se está estableciendo. Ahora, estamos a favor del sentido del proyecto incidentista. Sin embargo, yo creo que cuando lo aprobamos hace unos minutos, pues obviamente si lo hubiéramos aprobado en términos no tuviéramos ni esta plática. Sin embargo, se aprobó en los términos planteados por cada magistratura en contra del sentido de ese criterio de la oportunidad. Entonces yo no sé cómo va a prevalecer un criterio que no fue aprobado. A mí eso se me hace más delicado. Ese es mi comentario. Pido el uso de la voz, sí, el micrófono, presidente. Presidente, el micrófono. Adelante, magistrada Carolina. Sí, sobre la duda con respecto a cómo va a prevalecer su criterio, magistrado Diego, este va adjunto a la hora que se notifica la sentencia que se puso a consideración suya, va adjunto a la notificado sus votos concurrentes y en él se agrega y se anexa con la firma de los 3. Porque es con las consideraciones, pues. La figura del reglamento que entiendo la magistrada Maisola quiso invocar es tajante en que cuando los votos son en contra. Yo no participaría de una actuación que no está en el marco de la normatividad. ¿Sería cuánto? Pues yo digo, entonces, si no aceptó los cambios propuestos, pues entonces tendríamos que engrosarlo. Sí, por supuesto, cuando voten en contra. Porque el reglamento dice que voto en contra. Si usted me señala algún otro artículo, con todo gusto. Pero en contra parcialmente del proyecto. No, su voto no fue en contra, su voto fue
Sí, hay una mayoría de concurrentes, pero es unánime en resolutivo, Pero no es en contra. ¿cómo va a prevalecer un criterio que no fue aprobado? Es lo que no me explico. No, no va a prevalecer ningún criterio, magistrado. Usted tiene toda la potestad de emitir su voto concurrente y cuando llegue otro asunto y le toque a su ponencia, usted va a plasmar ese criterio y yo en su momento, si lo considero, emitiré mi voto concurrente en mi momento, ¿me explico? Por lo pronto ahorita el reglamento no prevé engroses parciales, ¿me explico? No he hecho el estudio, le soy sincera, si en otras entidades federativas lo hay. En contexto de Sinaloa, de lo que advierto del artículo 10 es que el engrose se hace solo cuando hay votos en contra. Entiendo su preocupación, pero de ninguna manera una sola sentencia, como es la que se sometió a votación ya, va a tener el efecto de deshacer el criterio que históricamente han construido. Es decir, sigue vigente el criterio que ustedes han votado incluso unánimemente en los previos, ¿no? Precisamente por eso, en el contenido de la sentencia a notificarse, debe de prevalecer el criterio de la oportunidad que la mayoría aprobó. Les repito, la notificación va adjunta con sus consideraciones, las de la magistrada Maisola y las del magistrado presidente. Se notifica de manera conjunta. La sentencia dice que la ponente soy yo. Entonces, ¿cómo va a estar un proyecto que dice que la ponente soy yo y que yo propuse un criterio que yo no propuse? Esa es la cuestión. Me imagino que es la lógica del reglamento. Yo me apegaría a lo que dice el reglamento porque creo que estamos obligados a seguirlo, ¿no? Incurriríamos en una ilegalidad todo aquel que suscriba y yo no voy a ser partícipe de ello. Y si tengo que tomar la medida que tenga que tomar, la tomaré porque no me gustan las actuaciones al margen de la ley. No hay ninguna actuación al margen de la ley. Yo más bien percibo que si dejamos prevalecer ese criterio que no fue aprobado, ahí estaríamos incurriendo en una responsabilidad, porque creo que el contenido físico de la sentencia, en teoría, la ponencia debería aceptar como criterio el que aprobó la mayoría y hacer la modificación. Y si crees necesario, tendrías, pues mira, no es de obligación, pero sí se aprobó por la mayoría un criterio distinto a lo que traes en la sentencia. La figura que existe para ellos son los votos concurrentes. Su investidura como magistrado, y lo puede ver en las atribuciones que tiene en el reglamento, es votar en contra, votar concurrente o votar a favor. Entiendo que la votación que ya se recabó fue, por parte de su ponencia, fue concurrente. De ahí que no quepa en lo que señala el artículo 10 del reglamento que dice eso lo entendería voto en contra. Si fueran 2 votos. ¿Perdón? Si fueran 2 votos, lo entendería como lo planteas. Solo es un proyecto, solo hay un voto por proyecto. No. 2 magistraturas, si votaran en contra de la oportunidad únicamente, estaremos hablando de la concurrencia, que se anexe al contenido, pero en este caso tu criterio no fue aprobado. Eso es lo que yo digo. ¿Cómo va a prevalecer? No sometí a consideración un criterio, sometí a consideración un proyecto. Perdón. Pues a mí me genera dudas esa situación. En consideración a que es un asunto que ya fue votado, y donde el artículo 27 de la ley de medio establece que lo que debe prevalecer es lo que establezca la mayoría. Vamos a dar por concluido este asunto. Ya se votó. Vamos a continuar con esto. El 27 de la ley establece que el criterio de la mayoría es el que debe prevalecer. No lo señala así, presidente. Así lo señala más. Y le solicito que este tema no se agote hasta que se aclare legalmente. Para agotar esta discusión, magistrada Verónica, adelante. Muchas gracias, presidente. Brevemente, simplemente para señalar
que la de la voz, entonces haría voto concurrente al engrose que se está acordando realizar. Al engrose haría voto concurrente al planteamiento al planteamiento de realizar el cómputo de 30 días para la presentación del incidente a partir del día siguiente de su notificación. Entonces yo haría voto concurrente al engrose que realizarán bajo esa construcción argumentativa. Así lo entendí, presidente. En consecuencia, el proyecto de resolución del expediente incidental TESIN-02/2020, referente al expediente principal TESIN-JTP-23/2019 se resuelve. Primero, el Congreso del Estado de Sinaloa ha realizado actos en vía de cumplimiento a la ejecutoria del día 13 de diciembre del año 2019. Segundo, se ordena a las autoridades responsables a continuar realizando todos los trámites relacionados al cumplimiento de la sentencia respectiva, así como a seguir informando a este órgano jurisdiccional, acompañando la documentación atinente. Tercero, se dejan a salvo los derechos del incidentista para que en su momento realice lo que a su interés convenga. Notifíquese como corresponda, precisando que esta presidencia acuerda que las modificaciones correspondientes correrán a cargo de la magistrada Maisola Campos Montoya. Seguimos. Perdón, presidente, sobre esa precisión solo puede poner a cargo, se pueden poner de acuerdo para que ella emita el voto concurrente, no el proyecto. Sí, está votado ya el tema. Sí, por eso, la notificación que se debe hacer es de mi proyecto, adjunto voto concurrente de los 3 que hará la magistrada Maisola. Pero la notificación de la sentencia es de su servidora como ponente. Seguimos con el cuarto punto del orden. Perdón, no me ha respondido, presidente. Es un asunto votado. Perdón, no, lo votado no estoy de acuerdo, pero parece da a entender, con la solemnidad que tiene la sesión pública, da a entender, perdón, presidente, tengo una moción. La presidencia ya determinó. Presidente, tengo una moción, si me permite el uso de la voz. Si me permite el uso de la voz, por favor. Adelante. Gracias. Le decía que por la solemnidad que tiene la sesión, pareciera que usted da a entender que se estaba ordenando un engrose a cargo de la magistrada Maisola. En todo caso, ustedes como votantes concurrentes pueden ponerse de acuerdo en cuanto a quién hace el voto concurrente. La sentencia que se notifica es la de la magistratura ponente, que soy la de la voz. Se adjuntan los votos concurrentes de las 3 ponencias que votan en concurrente. ¿Estamos en ese dicho o no estamos? Quiero tenerlo claro. Lo ordenado es que las modificaciones corran a cargo de la ponencia de la magistrada Maisola Campos Montoya. Perdón, es una duda muy técnica, lo sé, pero es para firmar la sentencia. O sea, necesito saber hasta cómo se va a firmar. En lo que usted dice y declara en esta sesión solemne es cómo se deben hacer los documentos que se van a notificar. Estamos en el dicho de que las adecuaciones que yo hago, que planteó la magistrada Verónica, van en un formato de sentencia. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Ok, gracias. Correcto. Es cuanto. Seguimos con el cuarto punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TESIN-JTP-03/2020. Expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Carolina Chávez Rangel, por lo que le pido que, ya sea de manera personal
o a través de un secretario de estudio de cuenta adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias, presidente. Por su parte, le doy la voz a la secretaria de Estudio y Cuenta, Mayra Tartín Samaniego, para que nos dé cuenta del proyecto que someto a su atenta consideración. Es cuanto. Gracias. Con su permiso, se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano identificado con clave TESIN JDP 03 del 2020, promovido por el ciudadano Fernando Mascarreño Duarte, en contra del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, recaído en el expediente de clave CNHJ SIN 98 del 2020. El proyecto propone su desechamiento de la demanda del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano. En el caso que nos controvierte, el acuerdo de improcedencia emitido el pasado 18 de febrero por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dentro del expediente CNHJ 98 del 2020, en dicho acuerdo de improcedencia, la responsable, en su informe circunstanciado, afirma que se le notificó al actor el mismo 18 de febrero sin que de autos se advierta lo contrario. En ese tenor, el acuerdo impugnado fue notificado el 18 de febrero y dado que el actor no señala otra fecha posterior de conocimiento, la notificación surtió efectos el mismo 18 de febrero. El proyecto señala que el cómputo del plazo legal de 4 días contados para la interposición oportuna del medio de impugnación transcurrió del 19 al 24 de febrero. En ese sentido, el informe circunstanciado que remite la responsable señala que el pasado 4 de marzo se recibió en la sede nacional de Morena el escrito de interposición del juicio ciudadano a fin de darle trámite y remitirse a este órgano jurisdiccional conforme a la normatividad aplicable. El sello de recepción plasmado de la misma hoja de la demanda del juicio ciudadano se constata que el actor presentó su escrito 7 días hábiles después del último día del término que tenía para promoverlo oportunamente, lo que deja evidente que su interposición resulta extemporánea y, por tanto, se propone desechar la demanda del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano identificado con la clave TESIN JDP 03 del 2020. Es la cuenta. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar pronunciándose, levante la mano. Al no haber intervenciones, procedemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido, secretario general, tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, magistrada Maisola Campos Montoya. A favor. Magistrada Carolina Chávez Rangel. Es mi propuesta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. A favor del proyecto. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TESIN-JDP-03/2020 ha sido aprobado. En consecuencia, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TESIN-JDP-03/2020 se resuelve. Único. Se desecha la demanda del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con la clave TESIN-JDP-03/2020, notifíquese en términos de ley. Pasamos al último punto del orden del día, relativo al análisis y discusión, en su caso aprobación, del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, TESIN-JDP-02/2020, expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Maisola Campos Montoya, por lo que le pido que, ya sea de manera personal o a través de un secretario de estudio y cuenta adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente.
Con el permiso de la presidencia, para ese efecto, solicito se autorice al secretario de Estudio y Cuento adscrito a mi ponencia, al maestro Gonzalo Irineo Caballero Terrazas, de a conocer la cuenta al respecto. Adelante, maestro Caballero. Con el permiso del Pleno. Doy cuenta del proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, identificado con la clave TESIN JEP 02/2020, que pone a su consideración la magistrada Maisola Campos Montoya, promovido por Elsa Isela Bojorquez Mascareño, síndica procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, en contra del presidente municipal y diversas autoridades del municipio de Mazatlán, por la existencia de violaciones al derecho político electoral de ser votada en su vertiente del ejercicio del cargo, por violencia política contra las mujeres en razón de género y acoso laboral. El proyecto que se pone a consideración del Pleno propone desestimar la causal de improcedencia del juicio ciudadano vertida por el presidente municipal y otras autoridades señaladas como responsables, en la que sostienen que este órgano jurisdiccional no es competente para conocer la impugnación planteada por la actora. Ello señalan porque, de acuerdo con el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, los tribunales electorales locales únicamente tienen facultades jurisdiccionales, por lo que no pueden atender directamente a las víctimas de violencia. Además, aducen que, de conformidad con los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es posible conocer en primer término los planteamientos de la actora, en razón de que no se impugna ningún acto de autoridad electoral, de ahí que consideren que la competencia en este caso se surte a favor del Instituto Electoral local. Ahora bien, en el proyecto se propone desestimar dicha causal en razón de que la actora manifiesta una transgresión a su derecho político electoral de ser votada en su vertiente del ejercicio del cargo, por la existencia de actos que en su consideración son constitutivos de violencia política de género y acoso laboral, y, de conformidad con la normativa electoral y la jurisprudencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano procede cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio del derecho a ser votado, como es el pleno goce del cargo para el que fue electo. Por tanto, este tribunal tiene atribuciones para conocer de violaciones al derecho político electoral de ser votado o votada, es decir, impugnaciones vinculadas con el acceso y permanencia en cargos de elección popular por estar relacionadas con el ejercicio de ese derecho. Por otra parte, en cuanto al fondo del asunto, el proyecto propone estimar fundados los agravios vertidos por la actora en razón de que el análisis de los hechos atribuidos a los funcionarios municipales se lograron acreditar, con base en las pruebas ofrecidas en el juicio, diversas irregularidades que impiden el debido ejercicio del cargo de síndica procuradora para el que fue electo. Ello porque las acciones perpetradas por los funcionarios municipales no solo reflejan la falta de respuesta a diversos oficios y la omisión de atender las solicitudes de la síndica municipal, sino porque ello conlleva la paralización de sus funciones o las funciones de un órgano fundamental del ayuntamiento encargado esencialmente de velar por los intereses del gobierno municipal. El proyecto que se pone a consideración da cuenta de cómo se ha hecho caso omiso a las solicitudes de la actora respecto del personal adscrito a la sindicatura de procuración, se ha obstruido en el ejercicio de sus facultades para llevar a cabo revisiones y auditorías a las dependencias paramunicipales, se le ha impedido el ejercicio del presupuesto de egresos autorizado para la consecución de sus fines, e incluso el órgano interno de control que debe coordinar su trabajo con la síndica procuradora es omiso en atender sus solicitudes. Además, consta la existencia en el expediente de diversas notas periodísticas que refieren por lo menos expresiones desafortunadas del presidente municipal al referirse a la síndica procuradora y su labor, las cuales, dado el valor indiciario de este tipo de probanzas, no constituyen en el individual una irregularidad. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, reflejan al menos la ausencia de un escenario propicio para que la síndica procuradora desempeñe su cargo sin que se menoscabe su imagen pública. De ahí que,
Ante una serie de indicios en su conjunto, sumados a las irregularidades acreditadas en el expediente, se demuestra la presencia de un contexto general adverso en el ayuntamiento hacia la actora, con la finalidad o resultado de menoscabar el ejercicio efectivo del cargo de elección popular que ostenta. Así, de acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, se configura la violencia política en razón de género cuando se oculta información o documentación, como es el caso, con el objeto de limitar o impedir el ejercicio de los derechos políticos electorales o inducir el ejercicio indebido de sus atribuciones. Además, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad, constituye violencia política contra las mujeres. Aunado a ello, las irregularidades y hechos demostrados se basan en aspectos de género, ya que generan sobre el actor un impacto diferenciado y desproporcionado en razón de que las acciones y omisiones demostradas tienen un impacto directo contra una persona que pertenece a un grupo históricamente en desventaja, provocando que las facultades y obligaciones que por ley corresponden a dicho cargo no se cumplan de manera efectiva y plena, lo que en consecuencia menoscaba de manera importante la figura de la sindicatura de procuración cuando está a cargo de una mujer. Además, las irregularidades acreditadas perpetradas por diversas autoridades municipales al impedir que la actora cumpla de manera efectiva y plena con el desempeño de su cargo, tienen un impacto diferenciado en las mujeres, ya que tienen como objetivo resultado que ante la sociedad mazatleca se estigmatice que las mujeres del municipio, como la actora, no tienen capacidad profesional para desempeñar un cargo de la importancia que reviste ser síndica procuradora de un ayuntamiento. Ahora bien, la propuesta señala que el contexto general adverso en el que desempeña el cargo la actora, dadas las irregularidades acreditadas, constituyen también acoso laboral, al advertirse diversos elementos como son el hecho de que las irregularidades se dan dentro de la relación de trabajo, se presentan de manera sistemática, impiden el debido cumplimiento de todas sus facultades y obligaciones, afectan su autoestima y por último las irregularidades se dan entre personas quienes ocupan puestos subalternos respecto de un superior jerárquico. En atención a ello, el proyecto propone declarar la existencia de violaciones al derecho político electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo por la realización de actos y omisiones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género y acoso laboral en contra de la actora. Y, en consecuencia, en el proyecto se propone como efectos los siguientes: ordenar al presidente de Mazatlán, a la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento, al tesorero municipal, al oficial mayor, al director de recursos humanos del Ayuntamiento, al titular del órgano interno de control, al gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, al director general del Instituto Municipal del Deporte y al director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, todas ellas autoridades del municipio de Mazatlán, como garantía de no repetición, que de manera inmediata se abstengan de obstaculizar el pleno ejercicio del cargo de la síndica procuradora. Asimismo, se propone ordenar al presidente municipal y a estas autoridades que, como medida de restitución, atendiendo las facultades y responsabilidades de los cargos que desempeñan, proporcionen toda la información, documentación y recursos necesarios para que la síndica procuradora desempeñe de manera efectiva el cargo de elección popular que ostenta. También se propone ordenar al presidente municipal y al resto de autoridades municipales que como medida de satisfacción ofrezcan una disculpa pública a la actora en la primera sesión de cabildo que se realice después de que se notifique la presente resolución. Además, se propone mantener la medida de protección hasta en tanto se confirme que la síndica procuradora se encuentra libre de cualquier riesgo. Asimismo, vincular al Instituto Sinaloense de las Mujeres para que continúe brindando a la actora la ayuda necesaria y para que, en coordinación con el ayuntamiento, realice tareas de sensibilización, como pueden ser cursos, talleres, seminarios, respecto a la violencia política contra las mujeres en razón de género, con los funcionarios y funcionarias del municipio de Mazatlán. Y, finalmente, se propone dar vista de la sentencia al órgano interno de control, al Cabildo, ambos del Ayuntamiento de Mazatlán y al Congreso del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho proceda. Es la cuenta.
Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto presentado por la ponencia a cargo de la magistrada Marisola Campos, quien está haciendo uso de la voz. Adelante, magistrada. Adelante, magistrada Marisola. Gracias, magistrado presidente. En principio, permítanme reconocer y agradecer desde luego las aportaciones realizadas por mi compañera magistrada Carolina Chávez Rangel y mis compañeros, el magistrado presidente Guillermo Torres Chinchillas, así como el magistrado Diego Medina, que sin duda fortalecieron el proyecto que en estos momentos es objeto de análisis. También quiero resaltar y reconocer el trabajo de los secretarios de estudio y cuenta adscritos a mi ponencia por el doble esfuerzo que representa el trabajo a distancia con el uso de las tecnologías originado por la contingencia sanitaria mundial identificada como COVID-19. Respecto al proyecto, mi participación será muy breve, abonando a lo que ya se ha dicho en la cuenta y partiendo de lo que establece el artículo 1 de la Constitución Federal en su párrafo 5, que queda prohibido toda discriminación motivada por origen étnico o nacionalidad, de género, edad, cualquier discriminación, la condición social, las condiciones de salud, de religión, las preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así, tal disposición constitucional reconoce el derecho humano de igualdad y no discriminación, el cual toda autoridad tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aunado a que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 2, fracción 12ª, define la violencia política en razón de género como la acción u omisión en el ámbito político o público que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de una mujer o en el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función del poder público. Además, en diversos instrumentos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor identificada como Convención de Belém do Pará, así como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que reconocen que las mujeres tienen el derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y participar en los asuntos públicos en condiciones libres de violencia y de discriminación. En concordancia con tales preceptos, la jurisprudencia de la Sala Superior ha reconocido cuáles son los elementos que se actualizan la violencia política de género y ha dispuesto que los actos u omisiones denunciados deben ocurrir en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales y deben de basarse en elementos de género, es decir, que se dirijan a las mujeres por ser mujer, tengan un impacto diferenciado y que las afecten desproporcionadamente. Ahora bien, para el análisis de los hechos que dan lugar a la actualización de estos elementos, es imprescindible juzgar con perspectiva de género, que de conformidad con la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en el deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y el rol
que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. A la luz del cuerpo normativo referido fue que se analizaron los hechos denunciados por la síndica procuradora, quedando acreditados los elementos necesarios para tener por ciertas las conductas omisivas imputadas a diversos funcionarios, de proporcionarle la información necesaria para el desempeño de su cargo, consistente en diversas solicitudes de información realizadas por la actora y la falta de atención integral por parte de las autoridades responsables, ya que la materia de las solicitudes se vinculan con la función del cargo que desempeña, y con ello les propongo tener por acreditada la vulneración al derecho político de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo por violencia política contra la mujer en razón de género y acoso laboral, planteada por la síndica procuradora del municipio de Mazatlán, Elsa Isela Bojorquez Mascareño. Por el momento es mi participación. Quedo atenta a los comentarios de mis pares. Muchas gracias, magistrada Maisola. Pide la palabra a la magistrada Carolina Chávez Rangel. Adelante, magistrada. Muchas gracias, presidente. Agradecer en primer término a la ponente las adecuaciones que hizo al proyecto con motivo de lo discutido, analizado. Por otro lado, me llama la atención, tanto en la cuenta como en el discurso de la magistrada Maisola, la referencia que se hace de manera como si fueran figuras separadas, que este tribunal electoral conociera de acoso laboral per se. Me parece escuchar en su discurso de violencia política y acoso laboral, cuando sabemos que somos competentes y máxime con la reciente reforma a nivel federal y local, que entiendo esperamos su publicación ya en el diario estatal. Sin embargo, estoy precisamente identificando en el proyecto la pertinencia de, por ejemplo, en la página 126, se refiere en el penúltimo párrafo, en el número 4, se vincula al presidente municipal y al ayuntamiento de Mazatlán como superiores jerárquicos de los funcionarios y funcionarias municipales antes señalados en este apartado, para que vigilen el estricto cumplimiento del ordenado en la presente ejecutoria y que en lo sucesivo se opongan a cualquier conducta de las autoridades del municipio que pueda constituir violencia política de género o acoso laboral en contra de la síndica procuradora. Me gustaría solicitar que en esa parte se refiriera a la figura que sí somos competentes, que es violencia política contra las mujeres por razón de género. Y el acoso laboral ciertamente constituye una de las razones que pudieran contribuir a que haya violencia política contra una mujer por razón de género. Entonces, únicamente sería esa petición. Y con respecto a las observaciones que ya había compartido con la ponente, me sigue generando, quisiera conocer también la opinión de mis pares con respecto a la vista al Congreso del Estado, porque en el punto de la vista al Congreso del Estado no se señala de efecto más que determine, es decir, estamos ordenando que determine alguna cosa, la que el derecho proceda, pero le estamos ordenando al Congreso del Estado determine una acción. Yo consultaba con la ponente, ¿no? En el único caso que este tribunal ha conocido respecto de violencia política, sí se dio vista en el caso de AOME particularmente, que es el único que hemos tenido, pero entiendo que en aquel contexto el presidente municipal tenía un juicio político en el Congreso y entiendo que a la fecha no es el caso de este presidente municipal de Mazatlán, de ahí que considere que a lo mejor esa vista o se aclara el punto o se retira, ¿no? Porque si se busca de alguna manera como superior jerárquico, dado que en la presidencia municipal no tiene uno, la reforma federal, que ya también fue aprobada en lo local, como consecuencia tiene
sabemos la imposibilidad de registrarse a una candidatura en el próximo proceso electoral en puerta. Sin embargo, no hay como tal un mecanismo de que nosotros, en otras entidades federativas, lo que se hace es que se genera, y la ley, lo prevé la ley federal, un padrón donde se va registrando aquellos servidores públicos o aquellas que hayan ejercido violencia política. De ahí la relevancia del punto de vincular al Congreso. Sería cuanto. Me gustaría conocer su postura. Gracias. No, es un planteamiento a la ponencia, magistrada Maisola. Con el permiso de la presidencia. Planteamiento a la ponencia. Sí, ajá. Voy a empezar por compartir por qué para la ponencia es conveniente dar vista al Congreso del Estado. Voy a hacer la narrativa de las conductas que vienen generando el trato diferenciado que pueden tener las mujeres en el desempeño del ejercicio del cargo. Si bien el presidente municipal es una institución autónoma, desde mi punto de vista, creo que pudiese ser una señal o una conducta que pudiese mandar la señal de inhibir este tipo de conductas al darle vista al Congreso del Estado para efecto de que tenga conocimiento y conforme a la facultad que ellos tengan, ejerzan dichas facultades. El propósito de la ponencia de darle vista al Congreso del Estado es para mandar una señal de inhibir posibles conductas futuras y que tenga la autoridad superior, como es el Congreso del Estado, el darle del conocimiento que se están realizando este tipo de conductas. ¿Sería cuánto, magistrado? No sé si hay alguna otra participación. Magistrada Verónica, adelante. Gracias. Con el permiso de la presidencia. Para compañeras y compañeros magistrados, para manifestarles que me separo del sentido del proyecto, dado que considero que este tribunal no debe de conocer de manera primigenia de una demanda interpuesta por una servidora pública electa popularmente, en el que aduce violencia política y acoso laboral. Ello bajo la consideración de que ello a fin de garantizar los derechos de audiencia de debido proceso de las partes, asimismo para que se realice una investigación exhaustiva que permita llegar a la verdad buscada, para que se requiera información y se efectúe una valoración de los medios probatorios que se aporten. Por ello considero, insisto, a efecto de garantizar una debida garantía de audiencia, un debido proceso para las partes, la demanda debe remitirse al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para que la analice, bajo el procedimiento sancionador que está en su atribución. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada. No sé si hay alguna otra intervención. Muy bien. Al no haber más intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos. Perdón, con respecto del acoso, si se va a adecuar o no el tema de matizar.
Sí, es correcto, es una de las vertientes que genera violencia política en razón de género, es cuestión de redacción, creo que se escuchó también en las participaciones tanto de la cuenta como de mi participación, se toman con gusto respecto de que es una forma de generar violencia política en razón de género. Bien. Entonces, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido al secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Maisola Campos Montoya. Es mi propuesta. Magistrada Carolina Chávez Rangel. Con la propuesta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. En contra. Anuncio voto particular. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con el sentido del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. A favor del proyecto. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos y con el voto particular de la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano Tecín-JDP-02/2020 ha sido aprobado. En consecuencia, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano Tecín-JDP-02/2020 se resuelve. Primero, se declara la existencia de violaciones al derecho político electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo por la realización de actos y omisiones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género y acoso laboral, en contra de Elsa Isela Bojorquez Mascareño, síndica procuradora del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Segundo, se ordena a las autoridades vinculadas el cumplimiento inmediato del ordenado en el apartado de efectos de esta resolución. Tercero, infórmese a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento del ordenado en la sentencia en un plazo de 10 días contados a partir de lo ejecutado. Notifíquese personalmente a la actora y a las autoridades vinculadas en la presente determinación y por estrados a los demás interesados. Habiéndose agotado los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 14 horas con 1 minuto del día 12 de junio de 2020. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes.